Hola a todos, la práctica de hoy se trata de conservación de momento lineal y los objetivos son medir el cambio de momento lineal de un objeto que colisiona con otro, estudiar la conservación del momento lineal en sistemas compuestos de varias partículas, especialmente en dos carritos, y medir el cambio de energía cinética para diferentes tipos de colisiones, es decir, para una colisión elástica y otra inelástica. El montaje que vamos a utilizar es este, que es un riel de baja fricción y dos carritos en diferentes configuraciones, como lo vamos a ver más adelante. En esta parte tenemos la teoría. En esta primera sección se encuentra una introducción al concepto de impulso. Se puede estudiar a través de la ley de Newton como el cambio en el momento lineal, es decir, masa por la velocidad en el momento final o en el momento 2 menos masa por la velocidad 1. Esto es cuando las masas no cambian en el sistema. Y pues este sería el enunciado del teorema de impulso y momento lineal. Ustedes pueden leer esta parte de la teoría con más detenimiento, pero puntualmente, en el laboratorio lo que vamos a estudiar son dos carritos, uno con una masa m1 y una velocidad v1 y otro con una masa m2 y una velocidad v2 que pueden tener diferentes direcciones. Y se mueven, digamos, aquí solo vamos a analizar el movimiento en una dimensión, es decir, en el eje X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? En un primer intervalo de tiempo tenemos los dos carritos, digamos, dirigiéndose en direcciones opuestas, es decir, uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, por lo cual van a colisionar. Entonces, antes de la colisión, vamos a llamar a este tiempo, a este intervalo de tiempo 1, es decir, van a ser un momento inicial y después de la colisión, pues ellos van a salir con unas velocidades y masas diferentes, es decir, va a ser un momento final, ¿sí? Por eso tiene este subíndice F y por esto estos tienen el subíndice I. Em, el momento asociado entonces a este sistema completico en el primer intervalo de tiempo, pues va a ser el momento asociado va a ser la suma de los momentos asociados a cada carrito. Entonces, para el carrito 1 tenemos que es la masa 1 inicial por la velocidad 1 inicial y para el carrito 2 pues va a ser la masa del carrito 2 por la velocidad inicial que tiene el carrito 2. Y por lo tanto, pues su momento inicial, ¿sí? El momento antes de la colisión, aquí esto es considerando que estas velocidades son constantes antes de la colisión, pues va a estar dada por esta expresión de acá. Luego, al analizar el momento después de la colisión, pues va a ser exactamente lo mismo. La masa final con la que queda el carrito 1 por la velocidad final del carrito 1 y el del carrito 2 pues lo mismo. La masa 2 final por la velocidad 2 final. Y pues el momento total sería la suma de estas dos cantidades. Podemos estudiar entonces el cambio en el momento final. Y si no hay fuerzas externas involucradas en esta colisión, ¿sí? Fuerzas externas que afecten el movimiento de los carritos, solo en la colisión, entonces pues podemos estudiar el cambio en el momento lineal como la resta entre el momento final y el momento inicial y tenemos que este cambio es igual a cero. Esta delta en este contexto pues eh, hace referencia al cambio del momento lineal, no hace referencia a la incertidumbre, para que no se vayan a confundir. De la misma manera podemos estudiar ahora la energía cinética. Em, en esta situación, digamos, no tenemos fuerzas en el sistema, estamos estudiando los dos carritos en el eje X, por lo tanto las velocidades son constantes y entonces la energía del sistema sería cinética. Entonces la energía cinética del carrito 1 sería esta
y del carrito 2 antes de la colisión sería esta. Y entonces la energía inicial del sistema sería la suma de las dos energías. Luego de la colisión, entonces tenemos una energía final asociada a cada carrito, a cada masa, y entonces la energía final del sistema pues sería la suma de las dos energías finales. En este sentido podemos estudiar el cambio en la energía cinética del sistema como la energía cinética final menos la inicial. Y entonces la colisión elástica se tiene que el delta de energía es igual a cero, es decir, que aquí hay conservación de la energía. Y por otro lado, en la colisión inelástica, el cambio en la energía es diferente de cero, es decir, que no se conserva debido a que en la colisión inelástica hay disipación de energía debido a, a pérdidas que se dan, pues digamos, por agentes externos, por agentes directamente relacionados con la colisión. Un ejemplo de este tipo de colisiones elásticas es, digamos, cuando los carritos chocan y salen separados con velocidades diferentes. Mientras que esta colisión inelástica, un ejemplo de ella, es, por ejemplo, cuando los carritos chocan y quedan juntos, quedan fusionados y salen juntos con una velocidad dada. Y esto pues se debe a que en esta parte entonces les explican lo que yo expliqué en el OneNote, es decir, el momento inicial antes de la colisión, el momento final después de la colisión y el cambio en el momento lineal. De la misma forma se puede estudiar entonces el cambio en la energía cinética y determinar si la colisión fue elástica o inelástica. Entonces, en esta primera parte vamos a estudiar la colisión elástica. Nos dan la masa de los carritos en gramos. Tengan en cuenta que deben pasarla en kilogramos a kilogramos para hacer las cuentas. Y entonces nos muestran cómo los carritos chocan y pues salen cada uno con una velocidad diferente. Para analizar esto, entonces, pues vamos a devolver el video. Van a adelantarlo hasta cuando el carrito salga con una velocidad dada, digamos, puede ser, aquí está quieto y aquí le dan su impulso, le dan el impulso necesario para moverse. Ubican la regla graduada en centímetros alineada con el riel, ¿sí? Entonces, que esto quede paralelo al riel. Eh, y entonces van a ponerlo justo en el borde en el cual el carrito empieza. Entonces, primero escogen dos bordes para tomar los datos. Entonces, yo voy a escoger este borde del carrito negro y este borde del carrito azul. Entonces, para el carrito gris, que es este, em, vamos a sacar aquel cronómetro y vamos a empezar el tiempo en cero ahí. Luego van a tomar datos cada 3 frames, es decir, aquí toman el primer dato y van a ponerlos aquí en esta tabla. Entonces ponen el primer dato de tiempo, ¿sí? 0. Luego la posición del carrito gris, ¿sí? Entonces estaría en 0, ¿cierto? Esta es una regla en la cual la mínima escala es 1 centímetro. Entonces la mínima escala sería 0.5 centímetros, ¿no? Ténganlo en cuenta para la incertidumbre. Y ahí estaría en 0.0. Y aquí pueden cambiarlo a centímetros. ¿Listo? Para que les quede más fácil la toma de datos. Luego hacen el cambio correspondiente de unidades. Luego van a avanzar 3 frames, es decir, acá le dan el número de frames. Y entonces aquí leen este dato y lo guardan en la tablita. Ah, se me olvidó. Para el punto anterior, o sea, para este, ¿sí? Ustedes ponen el valor de en la posición del carrito gris y la posición del carrito azul, que en este caso sería 74
4.5 centímetros. ¿Listo? Luego avanzan 3 frames. Les recomiendo cada 3 frames hacer la toma de datos para que no les salgan datos excesivos. Y toman el tiempo y lo mismo, la posición para el carrito gris y la posición para el carrito azul. ¿Listo? Y eso lo van a hacer hasta antes de que los carritos se choquen, es decir, hasta este momento. ¿Listo? Este va a ser el último dato que tomen. Llenan la tablita y luego van a ir acá y van a graficar en el eje horizontal, van a poner el tiempo, en el eje vertical van a poner la posición del carrito gris y la posición del carrito azul. Eh, Luego van a hacer lo mismo, van a hacer exactamente ese mismo procedimiento, pero después del choque. Es decir, en esta tablita de acá, ustedes van a registrar los datos después del choque, ¿sí? La posición del carrito azul y la posición del carrito gris después del choque. Siempre dejan la regla como la pusieron inicialmente, nunca la mueven, ¿listo? Y eso lo van a poner acá en esta tabla. Lo mismo, van a hacer una gráfica de posición versus tiempo para los dos carritos. Lo mismo que en el punto anterior. Entonces, en el eje horizontal ponen el tiempo y en el eje vertical ponen la posición del carrito gris y la posición del carrito azul. ¿Listo? Luego van a hacer en la parte del análisis cuantitativo. Entonces, primero lo hacen antes de la colisión, entonces les dicen que hagan un ajuste lineal para los dos carritos y que obtengan las velocidades correspondientes. Entonces, recuerden que las velocidades se obtienen de la pendiente de esas curvas. Entonces, igual que en los laboratorios anteriores, le dan ajustar curva lineal, lineal, ¿listo? Y entonces acá pues les van a dar los valores de la pendiente y sus incertidumbres. ¿Listo? Pues acá no da nada porque solo tengo 2 puntos, pero a ustedes les debería dar. Y de la misma manera, bueno, van a escribir aquí las velocidades del carrito 1 y las velocidades del carrito 2 con los signos correspondientes que les dieron y con las unidades y las cifras significativas. ¿Listo? Recuerden que las cifras significativas las manda la incertidumbre. Y lo mismo van a hacer para después de la colisión. Luego van a calcular el momento inicial y final de acuerdo a las ecuaciones 4 y 5 y también van a escribir, por favor, el cambio en el momento, es decir, el delta P, o sea, el momento final menos el inicial. Y lo mismo lo van a hacer con la energía cinética. Entonces van a escribir la energía cinética inicial menos la energía cinética final y la resta de las dos energías. Y aquí van a discutir los resultados teniendo en cuenta que esta es una colisión elástica, es decir, van a discutir si se conserva el momento lineal y si se conserva la energía. Luego tienen una segunda parte que es la colisión inelástica, entonces hacen exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces sacan el cronómetro, sacan la regla, ubican todo. ¿Listo? Lo ponen bien derechito. Eligen el punto en el que van acá a medir, es decir, cuando el carrito azul empieza a moverse, entonces puede ser por ahí. Ponen esto en 0 y empiezan a tomar sus datos. ¿Listo? Digamos, pueden poner esta regla, si quieren, pueden voltearla o ponerla, digamos, aquí en este extremo, escoger el extremo azul y empiezan a tomar los datos. Antes de la colisión, listo, sería ahí. Y después de la entonces, antes del choque, tomarían datos de tiempo y posición del carrito azul. Hacen la gráfica en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical la posición
y luego toman los datos después de la colisión. Y siguen, o sea, para esos de después de la colisión, siguen tomando esta esquina del carrito azul como referencia. ¿Listo? Toman los datos en esta tabla y lo mismo, hacen la gráfica de tiempo versus posición. Y de esas gráficas, entonces van a sacar acá, van a reportar las velocidades antes de la colisión para ambos carritos, es decir, tanto para el carrito gris como para el azul. Lo mismo para después de la colisión. Y aquí van a calcular el momento inicial, el momento lineal final, la energía cinética inicial, la energía cinética final y van a también a calcular el cambio en el momento y el cambio en la energía cinética. Y aquí, al igual que en el punto anterior, van a discutir los resultados teniendo en cuenta que esta es una colisión inelástica. Acá hay un error por parte de Pivot. Acá tienen el análisis cualitativo y las conclusiones. Recuerden escribir siempre sus nombres.